Buenas noches. Te saludo y te doy la bienvenida una vez más a Historias desde las Sombras, donde te contaré una historia que podría despertar tus miedos. La infancia es una etapa muy bonita. Imagino, tienes hermosos recuerdos. Ir al parque a jugar, o si eres más joven, quizá ya tuviste la oportunidad de ir a esos juegos que se encuentran en los centros comerciales, donde los niños juegan mientras sus padres comen y los pueden estar vigilando desde su mesa. Los niños son increíbles. Su inocencia les da una visión diferente que no siempre estamos dispuestos a creer. Como adultos, olvidamos lo que de niños podíamos ver o percibir. Y ahora, cuando un niño nos dice que ve algo, solo decimos que está jugando, que es su imaginación o su amigo imaginario. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Cuando no es su imaginación y empiezas a darte cuenta que hay realmente algo o alguien que no es de este mundo, alterando tu vida y la de tu niño. Recuerda que la decisión de creer o no en lo que vas a escuchar es solo tuya, pero te recomiendo tener a la mano un símbolo de tu fe, solo por si acaso. Esta historia me la contó un suscriptor, quien me pidió respetar su privacidad, así que como siempre, los nombres de los protagonistas están cambiados. Jorge y Laura eran una pareja normal. Ambos trabajaban y tienen 2 hijos, Adrián y Tania, de 8 y 6 años respectivamente. Era un gusto de los fines de semana salir a los centros comerciales y que los pequeños jugaran en esos juegos que se ubican en las áreas de comida. Eran momentos de alegría y diversión, hasta que un día las cosas cambiaron para esta familia. Un sábado de diversión fue el inicio de una serie de eventos paranormales que los marcaron de por vida. Un sábado como cualquier otro, la familia llegó al centro comercial, viendo locales, paseando, los pequeños emocionados viendo los aparadores. Llegaron al área de comidas y los niños salieron corriendo al área de juegos. Mientras tanto, Jorge va a pedir la comida y Laura a separar una mesa, sin perder de vista a los niños. Adrián se sube a la parte alta del juego y está en las redes. En eso, Tania entra y sube a la resbaladilla para niños pequeños, la cual salía un tubo de esos de plástico que parecen un túnel. Al llegar ahí, la niña se queda de pie en la entrada sin moverse, solo mirando hacia el interior. Los demás niños que estaban en el juego pasaban de lado, entre ellos su hermano. Tania sale del área y corre hacia su mamá y le dice que hay una niña en el juego. Mamá, hay una niña en el juego. Laura le responde: Claro, hija, hay muchas niñas y niños, para eso es este juego. Y la niña insiste: No, mami, es que tú no entiendes. La niña está adentro del túnel. Cuando Laura voltea y ve a varias niñas pasar gateando por el tubo, le dice a la niña: Diles que te den oportunidad de jugar y espera tu turno. La pequeña, un poco confusa por la reacción de su mamá, se regresó a los juegos y siguió por unos momentos. Pasó por ese túnel un par de ocasiones. Luego Jorge les mandó a llamar para comer. Mientras lo hacían, Tania no dejaba de ver hacia los juegos. Parecía como hipnotizada. Apenas terminaron los niños y corrieron al juego.
Había ya muchos niños y todos jugaban juntos. Pero de nuevo, Tania se quedó parada frente a la entrada de ese túnel, como ella le llamaba. Laura se acercó para animarla, y la niña le dijo de nuevo: Pero mamá, la niña está ahí. Laura se asomó y no vio a nadie. En eso, su hermano bajó y pasó por el túnel gateando. Le siguieron 3 niños más, como si estuvieran jugando una competencia. Habiendo pasado todos, la niña entró al túnel y salió del otro lado. Después siguió jugando normal. Laura regresó a su mesa y la tarde avanzaba. El ambiente estaba relajado y sin dejar de ver a los pequeños, Laura y Jorge se la pasaron platicando. Tania, por momentos, se quedaba paradita en la entrada del túnel, pero luego sonreía y ya entraba. Poco a poco, se empezaron a ir los demás niños, hasta que se quedaron 2 niños además de ellos. Así que Tania era la única niña. En eso, Jorge les habla para que ya vengan a la mesa, porque ya se van. Y Tania le pide unos minutos más. Accede y se quedan un poco. Veían que ella parecía que hablaba con alguien, pero no había nadie con ella, así que pensaron que estaba jugando. Se llegó el momento de irse, y mientras caminaban rumbo al auto, Tania le dice a su mamá: Mamá, la niña del túnel se hizo mi amiguita y la invité a la casa. Ambos padres se vieron uno a otro, conscientes de que era la única niña que estaba en el juego al final. Les pareció extraño, pero ambos coincidieron en que era una amiga imaginaria. Subieron al auto y ahí empezaron a suceder cosas extrañas. Nada grave, pero una vez que Jorge había cerrado la puerta del asiento de atrás y sube a su lugar, el tablero le indica que la puerta de los niños está abierta. Pensando que quizá no cerró bien, salió y la cerró de nuevo. Al llegar a casa, todos entraron, pero a Laura se le hizo raro que Jorge dejara la puerta de la casa abierta. Se regresó y la cerró. Después de tanto jugar, los niños tenían hambre y se llegó la hora de la cena. Tania cenó muy apresurada y se fue corriendo a su habitación. Esto les pareció algo extraño y Jorge le preguntó: Oye, ¿por qué tanta prisa, hija? Y ella le responde: Es que me voy a jugar con mi nueva amiga, la del juego. Jorge y Laura se miraron mutuamente, pero coincidieron de nuevo en que era una amiga imaginaria. Los días pasaron. Tania jugaba mucho con su amiga imaginaria. Y un día, Laura pasó por el cuarto de su hija y la escuchó jugar con su amiga a la comidita. Pero de repente, escuchó una voz que no era de su hija. Era una voz grave que respondía con un gracias. Abrió la puerta de inmediato y solo vio a su niña jugando a la comidita, sosteniendo un plato, como si saludiera a alguien más. Pero no había nadie. Pensando que fue solo su imaginación, lo dejó pasar. El tiempo siguió su curso y Tania empezó a cambiar. Tenía miedo de estar sola en su habitación. Le decía a sus papás que su amiga del juego a veces era la niña con la que jugaba, pero a veces se veía como un monstruo de ojos rojos, que le da miedo porque no es amable y le dice cosas feas. Jorge habla con su hija y le dice: Hija, es solo tu imaginación. No pienses eso. No hay monstruos. La niña solo le dice que ya no quiere dormir en su habitación, que le da miedo. Empezó a dormir con sus papás y unas noches después, ya para dormir, escucharon un golpe en la recámara de ella y una respiración. Abrieron la puerta pensando que Adriana estaba haciendo travesuras.
Pero en eso, el niño sale de su recámara y se les queda viendo. Se acerca y asoma a la habitación de su hermana y grita de miedo y se va corriendo a los brazos de su mamá. Ambos niños coinciden en describir al monstruo. Poco a poco, la situación se puso más pesada. Las cosas se perdían. Se escuchaban golpes y pasos. No podían creer lo que estaban viviendo. Adrián se quejaba de dolores de cabeza constantes. Jorge pidió ayuda a un amigo, quien le dijo que hiciera una limpia. Laura buscó a alguien que hiciera trabajos y cosas así. Contactaron primero a un sacerdote para que bendijera la casa. Esto funcionó por un tiempo, pero a los pocos días los eventos paranormales regresaron y ahora eran más agresivos. Quebraban cosas, parálisis del sueño a Jorge, incluso moretones inexplicables en su cuerpo. Voces, gruñidos, se escuchaban por toda la casa. La situación era insostenible. Laura contactó a un chamán, a quien le explicó los sucesos de la casa, pero nunca le dijo nada de la niña. Solo le dijo lo que escuchaban y veían. Y desde que llegó el chamán, les dijo que el ente que estaba en la casa estaba adherido a alguien de la familia, y sin dudarlo, señaló a la niña, y que desde que la niña duerme con sus papás, el ente duerme bajo la cama de su hijo, y sin haberle dicho nada, el chamán preguntó si su hijo sufría de dolores de cabeza. Laura asintió, para luego contarle lo de la amiga imaginaria, y la respuesta del chamán fue: es un ente que se pegó a tu hija y se disfrazó de niña para poder acercarse a ella. Pero no es una niña, es algo más y no tiene buenas intenciones. Esto dejó a todos en shock. El chamán ofreció su ayuda y empezó un proceso de limpia y purificación de la casa y de la niña, para romper ese vínculo entre Tania y este ente maldito. Después de varios rituales, se logró alejar a este ser y liberar a la niña y a la casa. Esto cambió la atmósfera del lugar. Todo se aligeró y dejaron de pasar eventos sobrenaturales. Aunque la tranquilidad regresó, ya no estaban a gusto en esa casa. Así que, en cuanto pudieron, se mudaron para cambiar de ambiente. Han pasado ya algunos años desde que sucedieron estos eventos, y la familia lleva una vida normal desde entonces. Pero ese recuerdo se mantiene en su memoria y aún se estremecen al hablar del tema. La charla con Jorge fue intensa y era evidente que recordar eso le afectaba, pero me dijo algo muy interesante. Si un día un hijo o hija te dice que ve algo, no lo ignores. Su inocencia les permite ver lo que nosotros como adultos ya no vemos. Los amigos imaginarios no siempre son imaginarios. Una historia intensa. Pero a mi parecer, después de escuchar esto, si tienes hijos o sobrinos, pondrás más atención a lo que dicen y cómo juegan. La inocencia de los niños es maravillosa y debemos cuidarla, pero también debemos hacerlos conscientes de no invitar extraños a la casa, más si son amigos imaginarios que se encuentran fuera de ella. No siempre son los niños que aparentan ser, como en la historia que acabas de escuchar. Y dime, ¿tú tenías un amigo imaginario cuando eras niño? ¿Aún lo ves? ¿Alguien más lo vio? Piénsalo, y si lo deseas, puedes mandarme tu respuesta a mis redes sociales.
Me interesaría saber. También, si tienes una historia que desees compartir, me la puedes hacer llegar a mi correo historiasdesdelasombras@gmail.com o a mis redes sociales. También quiero dar un aviso. Ya hay tienda en línea de los productos del podcast. Dejaré el link en la descripción. Pide tu taza con el logo y disfruta de un delicioso té o café mientras escuchas este u otros podcasts. Gracias por tu compañía y no olvides suscribirte. Antes de irme, mando un saludo y un agradecimiento a quien me ayudó con las voces femeninas para este capítulo. Hasta la próxima. Buenas noches y dulces pesadillas.